Buen día, somos el grupo 13. En esta ocasión vamos a responder las preguntas del cuestionario del laboratorio presencial de introducción a mecánica. Los integrantes del equipo somos Piero González y Luis Alberto Flores. Como parte del cuestionario general, en primer lugar, tenemos los siguientes datos numéricos que iremos usando a lo largo del proyecto para determinar distintos valores. Ok, primera pregunta. En esta pregunta lo que debemos hacer es dibujar en los DCLs de cada objeto del sistema, ya sean el carrito, las poleas, las masas, etc. Realizamos un análisis dinámico para fuerzas en los ejes horizontales, verticales y aplicando la segunda ley de Newton, que se nos explica que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, obtenemos las ecuaciones dinámicas. Segunda pregunta. Mediante el análisis dinámico y las ecuaciones dinámicas obtenemos el valor de la aceleración angular de la polea fija. Armamos cada subsistema y escribimos sus ecuaciones dinámicas, identificando si este presenta rotación o traslación, de los cuales solo uno presenta únicamente rotación y los otros dos solo traslación. Y con esta información igualamos las fuerzas a masa por aceleración o momento de inercia por aceleración angular, dependiendo. Teniendo ya toda esta información, nos haría falta únicamente despejar alfa a partir de las relaciones entre cada variable presente y reemplazando los datos numéricos, obtenemos finalmente que alfa es igual a 37.72. Aprox. Ya. Tercera pregunta. Acá lo que se nos pide es comparar nuestra aceleración hallada con respecto a la que se nos muestra en la gráfica generada con la información recopilada del experimento. Ciertamente son valores cercanos entre 32 tanto y 37.72. El símbolo negativo de la gráfica se debe al sistema de referencia usado por el programa a comparación del que nosotros usamos, siendo que el primero trabaja con antihorario positivo. Cuarta pregunta. Para la pregunta 4, recordamos que la velocidad angular en un instante es igual a la velocidad angular más la aceleración, la cual es la derivada, por el tiempo. Estas las hallamos con las aceleraciones y dividimos entre radio. Evaluamos diferencia de tiempos, como vemos en la ecuación, usamos los tiempos mostrados en la gráfica. La aceleración sería la que nos soltó el gráfico de la diapositiva anterior, que es menos 32.64. Y finalmente calculamos y obtenemos que el valor de la velocidad angular de la polea fija es de 21.19, sin considerar el menos, el cual es debido al sistema de referencia, como vimos en la pregunta anterior. Finalmente, para terminar con el cuestionario general, en la quinta pregunta, es verdad que existen fuerzas externas que influyen en el sistema, generándonos un margen de error respecto a nuestras respuestas. En este caso solo podrían existir dos de estas fuerzas, las cuales son la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, y la resistencia del aire. La primera hallándose mediante el coeficiente de fricción por la normal y la segunda se expresa como V por la velocidad. Mi nombre es Luis Alberto Flores Aylló y continuando con mi compañero, ahora viene el cuestionario específico. La primera pregunta es, hallar la fuerza neta sobre el carrito utilizando la aceleración angular en la polea fija que se calculó en la pregunta 2. Bueno, para esto usamos la fuerza neta del carrito, que es igual a la masa 1 por la aceleración del carrito. Pero sabemos que la aceleración del carrito es igual a la aceleración de la polea móvil. Con esto digamos que la aceleración de la cuerda sobre 2 es igual a la aceleración del carrito y la aceleración de la cuerda es igual a la aceleración angular por el radio 2. Y así nos queda que la fuerza neta es igual a la masa 1 por la aceleración angular por el radio 2 sobre 2. Todo esto nos da una fuerza neta de menos 516,245 por 10 a la menos 3. Continuando con la pregunta 2, si el coeficiente de rozamiento entre el carril y el carrito es de 0,69, hallar la fuerza de rozamiento entre el carrito y el carril. Bueno, para esto hacemos el DCL y hallamos que la normal del carrito viene dada por M1 por la gravedad. Y la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinético por la masa 1 por la gravedad. Reemplazamos y todo esto nos da que la fuerza de fricción es 7,2038. Continuando con la tercera pregunta, para el carrito considere la tensión de rozamiento y resistencia del aire. Exprese la ecuación dinámica total del carrito. Bueno, primero hacemos el DCL, pero ahora le agregamos la resistencia del aire.
Luego igualamos las fuerzas, que viene siendo la masa 1 por la aceleración del carrito. Todo esto es igual a 2 veces la tensión 2 menos la fricción menos la resistencia del aire. Reemplazando los valores numéricos nos da la siguiente ecuación dinámica. Continuando con la pregunta 4, a partir de una gráfica velocidad versus fuerza neta del carrito, ¿puedo obtener el coeficiente de arrastre de velocidad del aire? Bueno, sí, puesto que ya conocemos el valor de la fuerza neta, donde igualamos la velocidad y podemos despejar el arrastre del aire, como se ve en pantalla. Despejando todo, hallamos que la velocidad de arrastre viene dada por 2 veces la tensión 2 menos la fricción menos 10 sobre 5, todo sobre 5. Y ahora vienen unas fotos y videos de los experimentos. Ahí están los datos que nos salieron. Y eso es todo. Muchas gracias.